bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Una broma puso en aprietos a la policía. Así avanza la misión comercial de Aruba en Bogotá, Colombia. Ataque terrorista en las últimas horas en territorio colombiano. Buscan nuevas medidas para contener a los migrantes en la frontera. En un colegio enseñan a los niños a planchar y a licuar. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que puso en aprietos a las autoridades. ¿Cómo les parece que unos turistas decidieron hacer una broma y al parecer no es de ahora, sino que ya llevan algún tiempo haciéndolo? Colocaron un pie de plástico ensangrentado en la parte del baúl de un vehículo tipo buggy. Pues allí algunos habitantes alertas estuvieron entrando en pánico y llamaron a las autoridades, quien al final resolvió la situación y fue una broma. Ayer miércoles, en horas de la noche, varios automovilistas vieron a un pie ensangrentado y parecido al de una persona salir de la parte delantera de un buggy en el camino que va desde el área de Tanquilender hacia Catiri. De inmediato le reportaron a las autoridades. Las patrullas empezaron a movilizarse a este sitio porque al parecer algo no estaba bien. Cuando llegaron las patrullas allí, detuvieron a este buggy cuando la policía motorizada logró efectivamente ver lo que había ocurrido, pues era un supuesto pie que estaba colgando desde el baúl de este vehículo. Allí las sirenas empezaron a salir por parte de la casa. Una familia americana estuvo conversando con las autoridades y allí se dieron cuenta que se trataba de un pie de plástico, es decir, un pie de mentiras. Según el turista, tiene más de 6 meses que él lo pone y hasta ahora una persona de pronto captó esto. Lo quitaron porque simplemente se trató de una broma que querían hacer. Sin embargo, hasta ahora las personas lograron ver lo que había ocurrido. Cambiando de tema, se está llevando a cabo la misión comercial en Bogotá, Colombia, en donde en cabeza del ministro Geoffrey Weber, allí hay una serie de comerciantes, está la Cámara de Comercio, prensa local, allí presentes en Bogotá. Pues el ministro Weber también tuvo la posibilidad no solamente de conversar con las personas que también están en esta misión comercial, pero lo más importante es seguir estrechando los lazos comerciales y la hermandad entre Aruba y Colombia. Es un honor para el gobierno de Aruba poder continuar con una colaboración que el sector privado de Aruba ya inició con Holland House hace los últimos años. Por medio de esta colaboración inicial, unas 5 empresas establecieron oficinas en Colombia desde Aruba. Aproximadamente 60 empresarios de Aruba han demostrado interés en el mercado colombiano y más de 350 empresas colombianas han mostrado interés en hacer negocios con Aruba. Basándose en esta demanda del sector privado para el comercio desde Aruba a Colombia y viceversa, hemos puesto oído a esta demanda y hemos firmado un acuerdo de colaboración entre Holland House y el gobierno de Aruba. Una incrementación de la relación comercial y económica entre Colombia y Aruba es una de las prioridades claves de nuestra política comercial internacional. El objetivo es una economía de Aruba más sostenible y resiliente, donde todos los habitantes prosperen. Algunos productos colombianos ya se han convertido en parte integral de la vida cotidiana en Aruba, y además hay empresas de Aruba que desean internacionalizarse en la región y dirigir su vista hacia Colombia. Pero aún hay más oportunidades, y si aprovechamos las oportunidades que ofrece Colombia, la relación económica con Colombia podrá apoyar el crecimiento económico de Aruba. Además, puede contribuir a mitigar la inflación abasteciendo el mercado en Aruba con productos de buena calidad y de mejor precios para los consumidores. Pero también intercambiar conocimiento con Colombia en diferentes áreas como agricultura, energía renovable, servicios y turismo. Tengo la convicción que el Holland House es un aliado importante para lograr estas metas. El Holland House ha demostrado ser un socio indispensable para las empresas en el reino de los Países Bajos
por su capacidad de ser una cámara bilateral de gran influencia en Colombia. Bajo la guía de Jan Willem van Bokhoven, el Holland House se ha desarrollado desde su inicio en el 2013 en un puente entre empresas y organizaciones, no solamente entre Colombia y los Países Bajos, pero también entre Colombia y el Caribe holandés. Y esto principalmente por los esfuerzos de Jan Willem. Gracias. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria de Aruba será el contacto directo de Colombia en Aruba hacia el Holland House. Y ambas organizaciones estarán juntos para servir y apoyar las empresas, mostrando otros lados de la fortaleza de Aruba y atrayendo nuevas actividades económicas en Aruba. Esta misión comercial también fue una opción muy especial para poder celebrar algo que en este momento se está llevando a cabo en Colombia, y es la Oficina de Turismo en Aruba, con la celebración de los 40 años de existencia en Bogotá, Colombia. La señora Ronela Cruz también tuvo la oportunidad de estar allí frente a los presentes y hablar de la importancia y de la diversificación de nuestro turismo en territorio colombiano. Quiero darles las gracias a todos nuestros socios de negocio, tanto aerolíneas como tour operadores y agencias de viajes, que nos han apoyado activamente en la promoción del destino durante los 40 años. Gracias por la confianza en la apertura de rutas, en sumarse a nuestras promociones y en su interés por vender el producto Aruba. También quiero agradecer a los medios de comunicación y creadores de contenido que nos apoyan en inspirar a cada vez más colombianos para que conozcan y quieran venir a disfrutar de nuestra isla feliz. Pues muchas gracias a todos. Un aplauso para el equipo de Colombia. Mis palabras de gratitud es ciertamente. Aruba y la Autoridad de Turismo de Aruba estamos muy agradecidos y estamos gratamente contentos con todo lo que hemos logrado estos últimos años. Aruba, como oficina de turismo, depende del turismo. Nosotros vivimos del turismo. Es nuestra respiración, es parte de nuestro ADN. Entonces quiero invitarles esta noche a seguir apoyándonos. Me encantan los datos y me encantaría compartirles unos datos muy importantes. Antes de los números, es importante también recordar las personas que estuvieron durante 40 años. Y un poco de la historia. Y debo admitir, siendo un poco más joven de 40 años, me tuvo que investigar un poco cuál fue la historia de la Oficina de Turismo de Aruba en Colombia en los últimos 40 años. Y recibí un correo hace unos días donde me comentaron que hace 47 años, en el año 1976, Aruba tuvo una de sus primeras miradas en el mercado colombiano y visitaron al mercado de Bogotá y Medellín. El 80% de Aruba, su Producto Interno Bruto, tanto directo como indirecto, depende del turismo. Así que realmente lo respiramos. Cuando lo digo que lo respiramos es porque realmente es nuestro día a día, es nuestro ser y eso es nuestro motivo de servir, de ser la mejor isla del Caribe. No buscamos masa, buscamos calidad de turismo. Así que les invito a seguir apoyando a Aruba en número de pasajeros, pero también en calidad de pasajeros. Hoy celebramos la relación estrecha que Colombia tiene con Aruba, ilustrada por la presencia de ATA en Colombia ya por 40 años. Hoy celebramos esta ocasión con grandes amigos de Aruba, cada uno de ustedes. La celebración de hoy confirma los lazos existentes y la amistad fuerte que hay entre nuestros países. Y empezamos con un hecho terrorista en nuestra ronda internacional, que atentaron en contra del área de Tibú en Colombia. 2 policías y una joven fueron asesinados después de que este carro bomba fuera accionado. La cámara de un bus de servicio público grabó el momento exacto cuando se activa una carga explosiva al paso de una patrulla de la policía en el barrio Santander del municipio de Tibú. En el ataque terrorista fueron asesinados el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arévalo, el patrullero Andrés Hidarraga Orozco y una mujer identificada como Lucy Castillo, que transitaba por el lugar.
En medio del caos, los habitantes brindaron ayuda a los 10 heridos que fueron trasladados a centros asistenciales de la región. Uno de los uniformados se encuentra en delicado estado de salud. La onda expansiva provocó la caída de un poste de luz y varios sectores se quedaron sin el servicio de energía. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro rechazó la acción terrorista en Tibú y envió un abrazo de solidaridad para las familias de las víctimas de este atroz hecho y resaltó que este acto criminal no quedará en la impunidad. Por su parte, el mayor general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por los responsables de este hecho terrorista. En Cúcuta se adelanta un consejo de seguridad para establecer quiénes son los responsables del ataque con explosivos en la zona del Inquel, ELN y las disidencias de las FARC. Nos quedamos allí en Colombia, pues muchísimos habitantes, no solamente de la parte norte, allí en Colombia, pero también de la parte caribe, empezaron a sentir cerca de 10 sismos que se registraron durante toda la noche y la madrugada. Ya el día de hoy se empezaron a conocer a través de redes sociales imágenes de este movimiento telúrico que afectó a los pobladores. El primer sismo y el más fuerte se sintió a las 10:05 de la noche, con magnitud 6.6 grados en el Mar Caribe a menos de 30 kilómetros de profundidad. Un terremoto. El epicentro reportado fue frente a Acandí, en el Chocó, en la frontera con Panamá. El movimiento provocó susto entre los habitantes de Acandí y el corregimiento de Capurganá, en Chocó, donde los habitantes y turistas salieron a las calles preventivamente. Uno de los viajeros narró los momentos que vivieron. Yo ya me encontraba durmiendo y sentí pues un remesón muy duro. El movimiento fue bastante duro, la cama se movía para todo lado y empecé a escuchar gritos del personal del hotel diciendo que saliéramos de las habitaciones. Yo me encuentro en el Hotel Bahía Pinorroa. Este hotel presentó varios daños físicos. Sentimos el primer temblor, que fue el más duro, y a los minutos, digamos, cuando nos ubicamos todos acá como en la piscina del hotel, que fue como el punto de encuentro, pudimos sentir el segundo. Dios mío. Varias paredes colapsaron, como lo reportaron los mismos habitantes a través de videos en redes sociales, pero no se registraron víctimas ni heridos. En Apartado, Antioquia, las enfermeras que estaban de turno en una clínica registraron a las 10:05 el temblor. Las puertas y los letreros de urgencia se movieron tras el movimiento de la tierra. En los departamentos de Sucre y Córdoba también se sintió muy fuerte el sismo y los habitantes de ciudades como Montería salieron de sus casas preventivamente. Sí, marica, toda esa vaina. Todo eso allá. ¿A donde yo estoy? Todo. No, la casa no, la pared, los muros. La Dirección Marítima informó que no se activó alerta de tsunami en el Mar Caribe. Posterior a este sismo, en la misma región se han presentado hasta esta madrugada 8 temblores con magnitudes entre 3.1 y 4.6 grados. Cambiando de tema, el gobernador del estado de Texas le ha pedido a muchos de sus colegas en la parte política también algunos mecanismos nuevos para poder frenar la cantidad de migrantes que siguen llegando a la frontera entre los Estados Unidos y México. La intención es poder generar diferentes alternativas y así contener el tráfico ilegal de personas, lo que se conoce como la migración ilegal. El informe es de La Voz de América. Hace apenas una semana, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció el envío de personal y equipo militar para apoyar a su homólogo de Texas, Rick Abbott, en el resguardo de la frontera ante la llegada masiva de migrantes. Ricardo Samaniego, juez del condado del Paso, ve la medida de Abbott como un movimiento político. Han bajado mucho los números, debía de haber hecho en un tiempo, no lo hizo, ahora es una reacción política. Este problema no se resuelve políticamente, se resuelve ser inteligentes, hacer las cosas bien, colaborar. En El Paso, la cantidad de migrantes ha descendido y dicen ellos, todo se debe a la conclusión del título 42. Ha bajado, ha disminuido acá en este sitio el volumen de migrantes y de verdad que ya con el artículo 8 me imagino que una deportación directa o 5 años sin entrar a los Estados Unidos. Mientras se continúan realizando deportaciones por aire y tierra bajo el título 8, Ricardo Samaniego cree que el gasto de recursos para militarizar aún más la frontera terminará siendo infructuoso. Pero si quieren venir, ahorita no hay mucho que hacer y cuando tengan la oportunidad llámenos al alcalde o a su servidor y tenemos otras cosas mucho más importantes. ¿Se imaginan el costo que va a tener que lo podamos usar para cosas buenas?
La disminución de migrantes arrestados en El Paso también coincide con el crecimiento del caudal en los canales que se encuentran a un costado del río Bravo y que dejaron sin vida a 21 personas en junio pasado. Y nos vamos ahora a Washington, en los Estados Unidos, porque esta semana ocurrió un hecho particular en donde un hombre, como ustedes ven en las imágenes, con su camión se fue en contra de las instalaciones muy cerca a la Casa Blanca. Amenaza de matar, secuestrar, causar daño al presidente, vicepresidente o miembro de la familia. Fueron estos los cargos impuestos a Saeed Rashid Kandula, el conductor de 19 años, originario del Missouri, acusado de estrellar la noche del lunes contra la barrera de la Casa Blanca. Los 5 cargos derivan de lo que Kandula dijo a los agentes después de ser detenido. Además, fue acusado de asalto con un arma peligrosa, operación imprudente de un vehículo motorizado y allanamiento de morada. No hubo heridos en el servicio secreto ni en el personal de la Casa Blanca y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación. La investigación preliminar indica que Kandula se estrelló intencionalmente contra los volardos de la Plaza Lafayette, justo enfrente de la Casa Blanca. Los agentes confiscaron una bandera nazi en el lugar del incidente después de que Kandula salió del vehículo agitándola. Un robot para detectar bombas fue desplegado, pero se descubrió que el camión no contenía explosivos, ni tampoco armas de fuego. Pensé que tal vez era como un accidente, tal vez alguien se estrelló, pero luego vi que el vehículo retrocedía y lo golpeaba de nuevo. Kandula dijo a la policía que quería tomar el poder, hacerse cargo del gobierno y matar al presidente. Las autoridades también están analizando la salud mental del sospechoso como parte de la investigación, mientras ya el martes el joven compareció frente. El día de ayer la capital colombiana vivió momentos bien difíciles por los aguaceros tan intensos que se han registrado en las últimas horas. Muchos habitantes quedaron literalmente allí inundados con sus vehículos debido al caos que se tiene en las vías, los huecos que hace que de pronto no haya mejor visibilidad. El informe es de Noticias Caracol. Y después de tanta lluvia en Bogotá, así se ve la vía Calatrava que comunica la avenida Boyacá con varios barrios de la localidad de Suba en el norte de la ciudad. Carros varados, motos inundadas y hasta conductores heridos por culpa de la calle que se volvió intransitable porque el agua no tiene para dónde correr. Me caí ahí donde está el calor rojo. Sí. La moto está apagada, no me quiere prender ni nada. Hoy se cayeron 3 motociclistas y el 123 nunca llegó. Lo que llegaron fueron los taxistas auxiliando a la gente. Dicen quienes transitan por esta importante vía que desde el comienzo de las obras suspendieron los desagües que evacuaban el agua. De 3 quedó 1, el más pequeño, que según ellos se tapa con facilidad. Ahorita es que ha arreciado mucho el invierno y suele pasar eso, se pone terrible el paso. Pues realmente el carro se inundó y ya baila, sí, se apagó. Y pues siento que esto debería estar cerrado, la verdad. Los conductores están desesperados porque al no tener más opciones para llegar a casa, se arriesgan a pasar. Y el gran problema de la inundación es que esta es la ciclorruta y se convirtió en el único paso para los motociclistas que ya no tienen por dónde transitar. Además, las placas de muchos carros terminan en los andenes y ni decir de los vehículos que no soportan el paso por la piscina y se les mete el agua. Al final ni el acueducto, ni el IDU, ni las empresas privadas aparecieron y la única salvación para evacuar el agua llegó tarde y la respuesta para los afectados no fue la mejor. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estos son los síntomas de la esquizofrenia. Propuesta de matrimonio doble en Disney. A noite me queda papel cubo, pero mi esta manera pa mi é bom. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan que da chat com a bonfada. O hybrid, tu costem solo paquete e queda claro, com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba.
Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash. Usa o produto preferiti Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft e participa para ganhar 1.500 em cash e LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te lavabanho limpio delicioso. Compra 2 produtos de marca participante e deposita o recibo de cada promocional no supermercado preferido of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Downy, Ariel ou Draft, prepara para ganhar em grande com P&G su Perfect Wash. Visita a Facebook page de compra para mais informação. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Bye-bye. Llega, may bispo ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, May. Kita kelar. Bájate un monstruo. Siguro, siguro. Buen día. Buen día. May, vos que trabajo acaba, vos esta cana llega. Viva mi llega. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En los últimos tiempos hemos visto cómo la salud mental de las personas también ha ido empeorando. Se han conocido nuevas enfermedades que afectan nuestra parte mental. El día de hoy hablaremos de la esquizofrenia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los tratamientos? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La esquizofrenia es un trastorno mental en donde las personas interpretan la realidad de una manera distinta, lo que les afecta su vida diaria y hasta su funcionalidad. Cuando hablamos de la esquizofrenia estamos hablando de una condición crónica, psiquiátrica, que puede afectar nuestra manera de pensar, de sentir, de percibir el mundo, y en ocasiones podemos perder el contacto con la realidad y se pueden afectar nuestras relaciones interpersonales. Ocurre en aproximadamente 1% de la población. A escala mundial afecta aproximadamente 24 millones de personas, o sea, una de cada 300. La esquizofrenia implica una serie de problemas cognitivos, de comportamiento y emociones, por eso sus síntomas varían. Pues mira, se dividen en 3 categorías. Están lo que le llaman dentro del DSM-5 y los expertos en salud mental, los síntomas positivos, los síntomas negativos y los síntomas cognitivos. Cuando hablamos de los síntomas positivos estamos hablando de esa pérdida del contacto con la realidad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de eso? Las alucinaciones, que tienden a ser auditivas en el trastorno de esquizofrenia, y los delirios, que es una alucinación cuando uno percibe algo que no está ahí, escucha una voz que no está presente. Y que son delirios, pues son ideas fijas, falsas, que resisten verificación de la verdad. Un ejemplo de esto puede ser un delirio o idea delirante paranoide, sentir que todos los demás están en mi contra y me quieren hacer daño. Pues este tipo de síntomas puede ser incapacitante para una persona. Este trastorno suele comenzar entre los 18 a 20 años. Su causa es desconocida, aunque los investigadores entienden que puede haber una combinación entre la genética, química del cerebro y el ambiente. Las complicaciones de la esquizofrenia pueden llevarlos a pensamientos y comportamiento. Sabemos que hay muchos colegios que enseñan a los niños matemáticas, ciencias sociales, pero también hay otras materias que pueden ayudarles. Por ejemplo, en Paraguay, en un instituto de un colegio, allí les están enseñando a los estudiantes de 6º grado a planchar sus camisetas y también a licuar. La educación de los niños y jóvenes puede ser muy diferente dependiendo el centro educativo en el que se tomen las clases, aunque las materias suelen ser muy similares. Pero más allá de las asignaturas que se ven en los colegios, se ofrecen espacios en donde instruyen a los estudiantes con aspectos que pueden servirles en el futuro. Por ejemplo, en Ciudad del Este, en Paraguay, allí enseñan a los alumnos a planchar, a coser, manejar electrodomésticos como por ejemplo la licuadora. De hecho, recientemente se viralizaron
estas imágenes que fueron compartidas por el colegio, en donde se muestran los estudiantes que están planchando en el trabajo de tecnología de grado sexto, pero también están utilizando la licuadora, algo que les puede servir en el futuro, según indicaron los profesores. Lo habitual es que el hombre le pida matrimonio a su novia en un lugar especial, pero ¿qué pasa cuando ocurre que la mujer le dice a su pareja si quiere ser su esposo? Pues esto ocurrió en Disney, pero esto fue celebración doble porque los dos en ese momento se arrodillaron a pedirles que se casaran. Pedir matrimonio es una de las decisiones más difíciles y trascendentales que una persona puede tomar a lo largo de su vida. De hecho, los hombres que lo hacen buscan que el momento quede grabado en la memoria de su pareja, ya que es el instante en el que deciden comprometerse para siempre. Lo que llama la atención es que son muy pocos los casos en los que las mujeres son las que toman la iniciativa y le proponen casarse a su novio, quien lo más seguro es que quede completamente sorprendido. Así le ocurrió a una pareja estadounidense que protagonizó un hecho que se ha hecho viral. En el video se ve el momento en el que este par de novios, identificados como Alex y Mac, posaban para una foto en el famoso parque turístico de Disney en los Estados Unidos. La novia fue la primera en sacar sutilmente el anillo de su bolsillo para posteriormente arrodillarse frente a su pareja y pedirle su mano. Lo que nunca se imaginó fue la reacción del hombre, pues él soltó una risa, lució confundido. Pocos segundos después y antes de dar la respuesta, el novio hizo lo propio y sacó de su bolsillo la sortija con la que también le iba a pedir matrimonio. Como era de esperarse, también se arrodilló frente a su novia y ambos parecían no creer lo que estaba pasando. Y a esta hora llega el recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Una vez más llega el sorteo de Mini Mega, que está en 420.000 florines, y con el Mega Plus está en 170.000 florines, lo que quiere decir que tenemos un jackpot total de 590.000 florines. Para mañana, viernes 26 de mayo, el jackpot del Mini Mega se encuentra en 420.000 florines, pero con solamente 2 florincitos más tendrán la oportunidad de ganarse 170.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un jackpot total de 590.000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Y les dejo con nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad esa amiga fiel, una perrita, acompaña a una niña a las clases y enternece en las redes. En este clip se muestra a una estudiante sentada sobre una de las carpetas de su aula mientras un perrito se encuentra a su lado en todo momento. Se ve que esta peludita se acurruca sobre el hombro de la niña que realiza las actividades escolares. El hermoso momento no pasó desapercibido en una plataforma. Los cibernautas quedaron conmovidos y mencionaron que los perritos son los seres más hermosos de este mundo. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir y mirar todos los informes que publicamos diariamente. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.